El día se encuentra con nosotros Andrés Cueto, gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del norte, Edenorte. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, Laura, Alberto, don Percio. Felicidades en este día tan importante, el día de ustedes, los periodistas, los comunicadores. Contento de participar aquí de nuevo con ustedes. Qué bueno. Miren, el gobierno ha invertido o ha subsidiado 500 millones de pesos a la tarifa eléctrica. Sin embargo, se está aumentando un 10%. ¿A qué se debe? Bueno, por parte, ¿no? ¿Y esos desmontes de dónde vienen? Primero, ustedes saben que nosotros, a la llegada del cambio, había una deuda acumulada con lo que tiene que ver con el desarrollo del sector eléctrico y el pacto eléctrico, que todo el tiempo que nosotros nos mantuvimos en la oposición, estuvimos en desacuerdo con firmar el pacto, porque habían puntos con los cuales nosotros no coincidíamos, como era el caso de que no era justo que existiera CDEE, la UE, que cada distribuidora tuviera un consejo. Todo eso nosotros lo fuimos eliminando. Eliminamos los 3 consejos, hoy tenemos un único consejo. La UE pasó a ser una dirección dentro del Ministerio de Energía y Minas, porque usted también tenía 2 organismos. Eso le ha ahorrado al Estado Dominicano más de 500 millones de pesos. Entonces, se firma el pacto eléctrico. El pacto eléctrico, como su nombre lo dice, es un pacto donde están todos los actores del sistema, los partidos políticos, el empresariado, todo lo que tiene que ver con generación. Desde el año 2011 hasta la fecha no se había revisado. Ese desmonte es gradual hasta el año 2026. ¿Que correspondió en un momento difícil? Bueno, pero la vida a veces no es tan lineal, tan ideal como uno pues, quisiera. En medio de una crisis de la pandemia de salud del COVID-19 y en medio de la guerra. Y el Estado Dominicano, el presidente Luis Abinader, no solamente estaba subsidiando el sector eléctrico, señores, el sector transporte, con lo que tiene que ver con el subsidio a los combustibles, que cada viernes en la República Dominicana se está subsidiando más de 500 millones de pesos, es visible. Lo que se acaba de aprobar y que ayer, gracias a Dios, hubo consenso con todo el sector empresarial, donde 65 productos durante 6 meses tendrán 0 aranceles. Vimos como en Colombia, recientemente, 165 productos de la canasta familiar están en ese mismo proceso. 6 meses de desmonte, porque esta crisis mundial, fruto del conflicto ucraniano-ruso y lo que queda del COVID-19, necesita de ajuste de todos los gobiernos. ¿No debería dejar el gobierno sin efecto el aumento de la tarifa eléctrica, tomando en cuenta el panorama que usted acaba de describir? Bueno, pero el gobierno está haciendo aporte, porque es que hay otros sectores que tenemos que desarrollarlo, porque si no llegamos al final de esto, nunca vamos a avanzar como Estado. Y lo estamos haciendo en un momento difícil, donde también el propio Estado Dominicano, el propio gobierno dominicano está apoyando para que no sea tan de golpe, porque se está aumentando, por ejemplo, de 0 a 200, 7 pesos, de 200 a 300, 9 pesos, y de ahí en adelante 14. Pero los sectores carenciados, o sea, el que tiene el bono luz, seguirá recibiendo su bono luz. Lo que ocurre es que en el pasado todos estaban pues recibiendo subsidios. Pero en el contexto de que el gobierno se supone que está tratando de tomar medidas para mitigar el aumento, parecería una contradicción que continúe con una serie de aumentos que al final terminan aumentando también el costo de los hogares. Laura, lo que ocurre es que... Sobre todo con medidas que tenían años sin tomarse y que en teoría pudieran esperar más. Es que es un pacto de todos. O sea, que esto no es el gobierno, aquí está los 2 PLD, el morado y el verde, están en eso. El Partido Reformista, toda la oposición. Casi todos, menos el sector social. Todos. Que recurrió, no, todos están, todos, porque... el pacto. Y dentro de la parte social, el gobierno, y ahí, por ejemplo, uno a veces dice que una cosa es con violín y otra con guitarra. Yo recuerdo cuando la mentada oposición decía que este era un gobierno de empresarios. Y cuando nos sentamos, que hablamos de quitarle aranceles a 65 productos por 6 meses, ahí salió la oposición a decir que tal o cual cosa. Entonces, uno no sabe
¿Con quién está la oposición? ¿Si está con el pueblo o si está con los empresarios o con quién está? Ahora, lo que estamos dando muestra de estar con el pueblo dominicano somos nosotros los que estamos en la dirección del Estado. Quizás sería bueno decir que en Colombia no están haciendo exactamente lo que estamos haciendo aquí. 165 productos. Pero en Colombia lo están haciendo para los productos que no se producen en Colombia. Aquí, el grito aquí es que los sectores que producen cosas aquí están diciendo, si me lo permiten importado, me van a afectar. Esa es la observación. Pero lo importante, don Peso, es que se sentó todo el mundo aquí, que nos sentamos y ayer, gracias a Dios, se llegó a un acuerdo. Al final, nosotros estamos en una gran crisis y en medio de la crisis es muy difícil buscar un punto coincidente, pero hay que llegar, porque hay que pensar en lo más desposeído. Muy bien, pero es bueno hacer esas observaciones porque los sectores potenciales aportados son los que han advertido que hay un daño potencial. No es solo la oposición. Lo que habría que desear es que al gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va mal con la medida, al país le iría peor. Porque se está pensando en lo más desposeído. O sea, en esta oportunidad se está pensando en lo más desposeído, Bueno, porque es visible. Si usted quiebra un sector que está generando empleo, ¿a quién usted cree que Pero está? vamos a esperar, también vamos a esperar, porque yo estoy convencido que el presidente Luis Abinader y ninguno de nosotros estamos detrás de que ningún sector quiebre. Quería preguntarle sobre un tema que es con el que está bregando, el tema de la energía, específicamente de la Edenorte. ¿Cuál es la situación de Edenorte desde el punto de vista financiero, todos los temas que teníamos al entrar el gobierno? ¿Qué tanto hemos sanado la situación? ¿Qué tanto tenemos estabilidad económica ahí? ¿Qué tanto hemos mejorado? Edenorte va muy bien, gracias a Dios, al apoyo del señor presidente de la República. Yo tengo para decirle a usted y a todo el país que en un hecho sin precedentes, por primera vez en la historia dominicana, una distribuidora, sus pérdidas están en un 12%. El mes de febrero, Edenorte las pérdidas fueron un 12%. Los cobros los llevamos a un 102.3%. O sea, aumentamos los cobros, redujimos las pérdidas, seguimos creciendo en todo lo que tiene que ver los usuarios. ¿Qué significa ese 12% en términos de dinero? Bueno, por ejemplo, en el mes de febrero, que es el mes puntual que nosotros tenemos, cobramos sobre 2.650 millones de pesos. Todo lo que tiene que ver con el abastecimiento en más de un 99.3%. Que las pérdidas fueron del 12%. ¿Cuánto dinero estamos perdiendo? Recuerde ustedes que un punto porcentual son 20 millones de dólares. En la administración pasada eran sobre los 40 millones de dólares. Que tendríamos que multiplicar esto 20.000 por 12. Así mismo. 12. Así mismo. Serían $240.000. 200 millones de dólares. Sí, señor. O sea, en Edenorte, todo lo que tiene que ver con las pérdidas, con el aumento de los cobros, lo que tiene que ver con el trabajo de iluminación, de nueva extensión de redes, gracias a Dios vamos muy bien. Tuvimos el señor presidente allá la semana pasada, inauguramos un troncal trifásico que es desde Santiago hasta Baitoa. Déjeme preguntarle lo siguiente, porque pienso que con un nivel de pérdida de esa manera, eso se hace insostenible en el tiempo. ¿Cuáles son los planes para llevar eso a un punto razonable de manejo? No, pero lo que ocurre es que las pérdidas en una distribuidora tenemos que dividirlas en dos, técnica y no técnica. En el momento que se encuentra hoy la República Dominicana, todo lo que tiene que ver con la inversión en el sector eléctrico, prácticamente fruto de la pandemia, fruto de la crisis generado por la guerra Ucrania-Rusia. Hoy lo que nosotros estamos es manteniendo el sector eléctrico en lo que tiene que ver con la entrega de energía. Pero Edenorte hoy, como distribuidora, está por encima de distribuidoras de Centroamérica, como en Panamá, en Costa Rica y muchas de Sudamérica, que sus pérdidas están muy por encima de lo que es Edenorte. Nosotros tenemos, para que ustedes tengan una idea, por cada usuario o por cada cliente, por cada 464 clientes, Edenorte tiene un servidor público. Edenorte es una distribuidora modélico, que no es la esperada, que no es la soñada. Bueno, porque no se hicieron las inversiones a tiempo, que durante estos últimos 16 años no se vieron. Hoy, para que ustedes tengan una idea, el presidente hace 2 fines de semana estuvimos inaugurando la subestación
Bonao 3, que fue una subestación y una autopista eléctrica que se inició en la administración del expresidente Hipólito Mejía. Eso hizo que la fluctuación del voltaje fuera desaparecido. Que tuviéramos 2 vías. Si hoy tenemos en la línea de transmisión una avería, usted puede seguir en otra. Es una autopista eléctrica de 345 kilovoltios. Es una subestación única en el Caribe, donde usted maneja 3 voltajes, 345, 220 y 145. Pero también lo que tiene que ver con la repotenciación de la subestación de Canabacoa, la nueva construcción de la subestación en la Penda Bonao, para descongestionar la subestación de Moca y la subestación de La Vega, repotenciación de la subestación de Puerto Plata, y eso eliminó una fluctuación histórica o un bajo voltaje que se tenía en Puerto Plata que afectaba el sector hotelero. La repotenciación de la subestación de Villa Vázquez. Usted sabe que era histórico ese bajo voltaje en Villa Vázquez porque todo el norte de la isla es cola de circuito. Por eso, en la nueva licitación para la construcción de una nueva generadora, justamente se va a construir en todo lo que tiene que ver con el litoral del Atlántico, porque hoy no hay generación en el Atlántico. ¿En qué está esa licitación a propósito? Ya eso va a comenzar, ya va a arrancar, porque ya la licitación se hizo. Una termoeléctrico de 800 megas a gas natural con un gaseoducto, o sea, un propio puente gaseoducto. Bueno, ustedes saben que una termoeléctrica te toma 2 años mínimo de construcción, porque es un proyecto bien ambicioso, porque tú tienes que construir nueva línea. Para el 2024 estaría listo. 2024, con Dios delante. Una pregunta, la sede dio un informe recientemente, hace unas 2 semanas, donde hizo un resumen del panorama de las distintas sedes respecto a lo que había ocurrido en el 2021 comparado con el 2020. Y según ese reporte que se hizo público, la reducción del nivel de pérdida de Edenorte fue de un 0.8. Dígase que pasó de un 22.7% a un 21.9%, lo cual es una diferencia de menos de un punto porcentual. ¿Qué hay que hacer para que esta disminución de la pérdida sea mayor para el 2022? Las pérdidas se combaten con inversión y con gestión. Le dije que nosotros, puntual, el mes pasado, las pérdidas están en un 12%. Ahora, las pérdidas acumuladas en Edenorte, porque tú tienes que venirle sumando, están en un 19.1%. Nosotros estamos haciendo gestión. Ustedes saben que nosotros le damos un sector eléctrico completamente secuestrado por un único suplidor, y los medidores, que son los que nos ayudan a trabajar en la reducción de pérdidas, por una sola empresa lo tenía secuestrado. Se hizo una compra unificada donde el propio productor fuera del país, y ahora se está comenzando a trabajar todo eso, y ustedes verán que en los próximos meses, o sea, si nosotros este mes puntual lo tenemos un 12%, ustedes verán que el acumulado bajará. En este mes está en un 12, pero Claro. ¿cómo baja en un mes aislado de un 21 a un 12? No, es que... Yo sé que el 21 es acumulado, pero ese acumulado refleja también una situación que va de mes a mes. ¿O hay alguna circunstancia particular en este mes que haya hecho que sea particularmente bajo? Bueno, recibimos medidores, es bueno que ustedes lo sepan, recibimos medidores y hemos seguido actualizando las cargas. Pero también hay meses que el consumo es pico. Por ejemplo, Edenorte en estos momentos está consumiendo 535 megas, pero ya a partir del mes cuando comienza el verano, el calor, aumenta el consumo, junio, julio, agosto, ahí pues se dispara el consumo y las pérdidas también. Ahora, ¿Hay una estacionalidad? Sí, o sea, es muy variante. Y la capacidad que tiene Edenorte para ofrecer energía a los consumidores es bastante suficiente para evitar apagones en la ciudad, en el Cibao. Bueno, ustedes saben que el sistema eléctrico nacional está dividido en 3: generación, transmisión y finalmente estamos la distribuidora como último eslabón. Como hay suficiente generación hoy en la República Dominicana, porque hay que decirlo, que el ministro Antonio Almonte y el buen amigo
Andrés Astacio, el vicepresidente del Consejo, han hecho todo un trabajo de carpintería para que en la República Dominicana, tanto la energía alternativa, la eólica, la fotovoltaica, con toda esa generación, ya gracias a Dios se han finalizado los contratos y con la propia generación que tenemos en la República Dominicana, tanto a carbón como en Fuloy, como la de ciclo combinado, ya los contratos existen. Hoy en la República Dominicana, gracias a Dios, no hay deficiencia o falta de generación. De norte, de sur y de este, las tres estamos en capacidad de entregar la demanda que necesita la República Dominicana. El país crece a un nivel de 12 megas mensuales de demanda. Por eso, ustedes ven que ya se licitó la construcción de una nueva termoeléctrica en Manzanillo específicamente. Estamos listos y tenemos suficiente generación para nuestros Pero no hay usuarios. apagones en Santiago, No, por ejemplo. no. Es que los apagones es un término que ya nosotros tenemos que comenzar a sacarlo de vocabulario ¿Y propio. cómo hay que llamarle? No, es que son averías. Y yo entiendo porque hay una experiencia acumulada en el pasado de que como aquí habían apagones financieros, como había conflicto con las generadoras, cosa que hoy no. Señores, No tenemos apagones per se. no es que no hay apagones. O sea, ustedes pueden abrir los teléfonos, ustedes pueden comenzar a averiguar. Ahora, que la oposición quiera magnificar cuando hay una avería. Yo les voy a poner un ejemplo a ustedes. El viernes en la noche, específicamente en la línea 69 que alimenta la subestación de Villa Olga, hubo una fluctuación, hubo un viento y eso generó que un jumper abriera la subestación. Esa avería nos tomó a nosotros 2 horas, porque había que dar un descargo a la línea 69, cambiar un jumper, nos tomó 2 horas. ¿Y qué dice la oposición? Comenzando de nuevo los Jumper apagones. es lo que la gente llama cutao. Bueno, no, ese es un interruptor. Un jumper era un cable que, en buen español, un cable que se abrió porque hubo un movimiento del viento, hizo contacto y abrió. Pero eso duró 2 horas. Déjeme preguntarle. Un apagón, perdón, don Percio, es un acto programado. Correcto. Una avería no. Ok, déjeme preguntarle esto. Supongo que es así, pero lo quiero confirmar. De esos 3 niveles que usted mencionaba ahora, generación, transmisión y distribución, me imagino que la única que pierde es distribución, porque el sector generación y transmisión, imagino que ganan dinero en el negocio. No, también transmisión pierde porque hay una pérdida, por ¿Quién ejemplo. tiene el negocio de la transmisión? No, la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Usted sabe que toda la generación de la República Dominicana está en el litoral del Mar Caribe. Bien. O sea, comenzando desde La Baní. conclusión es que el único que pierde en este negocio es el Estado, porque la generación gana dinero. Entonces, ¿cómo llevar estos 2 sectores? Porque, insisto mucho, si perdemos dinero, al final el dinero lo pone la gente y el gobierno lo subsidia con el dinero de la gente, porque el gobierno no tiene dinero más que el que captan de los impuestos. Entonces, se supone que apostar a un negocio deficitario como que no tiene sentido, aunque sea del Estado. ¿Cómo es que podemos resolver este déficit en esos 2 niveles de ese trípode que tenemos del sistema energético? Porque evidentemente que el gobierno tiene el hueso, porque la masa lo tienen los generadores. Así se diseñó y así parece que ha continuado. Entonces, por ejemplo, el desmonte, ¿en qué nos ayuda el desmonte a ir recuperando esos niveles de pérdida que tenemos en esos 2 sectores, en transmisión y distribución? Lo primero de desmonte es sincerizar que los que merecen recibir el subsidio lo reciban, porque aquí todo el mundo estaba siendo subsidiado directa o indirectamente. Para combatir esa pérdida, lo primero que hay que hacer es como lo ha hecho el gobierno dominicano, comenzar la construcción de nueva generación en el litoral del Atlántico, en la parte norte de la isla, porque hay una pérdida per se. O sea, usted está generando, por ejemplo, Punta Catalina, esa energía llega a Manzanillo, te llega a Dajabón, hay una pérdida natural en las líneas de transmisión. Inmediatamente
nosotros comencemos a generar en el litoral del Atlántico, comenzaremos a disminuir la pérdida, porque todos los sistemas eléctricos tienen pérdida per se, todos, porque hay una pérdida, como le dije, que es técnica, una pérdida técnica que es propia de los equipos. Por ejemplo, un transformador en la República Dominicana, aquí hay transformadores que tienen 60 años, 70 años, cuando la vida útil de un transformador en los países desarrollados son 20 años. Muchos de los transformadores que llegan a los países del tercer mundo son transformadores rebuildeados en Houston, que es donde está la mayor fabricación de transformadores. Entonces, cuando nosotros tengamos generación en el litoral norte de la isla, ahí comenzamos con la disminución de la pérdida en transmisión. Segundo, entonces, ya seguir combatiendo las pérdidas. Pero esas pérdidas se reducen solo por la distancia de la transmisión o por la calidad de las líneas transmisoras. Las dos cosas. Porque si la ponemos en Puerto Plata y no tenemos buenas líneas entre Puerto Plata y Santiago, se nos va a perder también una. No, pero el tramo es más corto y usted no necesitaría subestación de aumento. Por ejemplo, la subestación Bonao 3, que llega a un voltaje de 345, que sale de la subestación Julio Sauri hasta esa subestación Bonao 3, ahí llega a un voltaje, tiene que reducirla para enviarla al Cibao a 145. Si tuviéramos mucho más cerca, generáramos en otro voltaje. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Lo que tiene que ver con distribución, ahí sí entra entonces lo que usted nos dice a nosotros. Nosotros teníamos en Jarabacoa pérdidas excesivas, porque nos encontramos que teníamos un circuito, un troncal principal de más de 50 años por el monte. Diario teníamos interrupciones, teníamos averías y teníamos una pérdida en el propio conductor. Cambiamos el conductor a un 465 MSM, llevamos ese troncal por la vía pública. Hoy en Jarabacoa ya nosotros no tenemos ese tipo de avería per se, hemos reducido las pérdidas y aumentamos los cobros. Porque si usted tiene unas buenas redes, una buena línea de distribución y usted tiene medidores, inmediatamente usted reduce las pérdidas. El cobro de la energía en términos económicos mensual, ¿en cuánto está en Edenorte? Miren, Edenorte nunca había pasado de 1.600 a 1.700 millones. Y a la llegada del cambio, como se está entregando energía 24 horas, la gente está muy conforme y por eso han aumentado los cobros. Nosotros hemos tenido cifras récord de cobro. En noviembre del año pasado, Edenorte cobró 2.875 millones de pesos. ¿Qué porcentaje es eso? Eso es un 97.3%. Wow. De la energía servida. Pero le voy a decir una cosa a ustedes. De aumento. Te estoy diciendo, nunca habíamos pasado de 1.650 a 1.700. Más de un 100%. O sea, nunca habíamos tenido, nunca habíamos tenido. Pero ojo con esto. 1.200 millones. Sí, ojo con esto. Que mucha gente a veces ha querido satanizarle subsidios. Señores, nosotros tres y muchos de los que nos están viendo, o hemos ido a New York o tenemos familia allá. Y sabemos que el que vive en sección 8, ¿qué es lo que recibe? Subsidio. El metro de New York tiene subsidio. El autobús tiene subsidio porque siempre habrá una parte de la población que necesita subsidio. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno central ahora mismo? Focalizando. Por eso es que estamos revisando la tarifa eléctrica. Porque a pesar de que se tenía el bono luz, también el que tenía bono luz, aparte de bono luz, estaba recibiendo un subsidio. Entonces, ¿va a continuar el aumento de las tarifas o es un tema que el gobierno está analizando? Laura, no es que es un aumento de la tarifa, es una revisión porcentual que se va a ir desmontando desde aquí hasta diciembre del 2026 de manera trimestral. Lo que nosotros hemos hecho como Estado es asumir una verdadera responsabilidad. No está dándola por la tangente como se pasó el PLD, 16 años, sabiendo que había que revisar la tarifa eléctrica, no hacían aumento. ¿De aquí a diciembre cuánto va a aumentar? Bueno, ya yo te estoy diciendo, por ejemplo, de 0 a 100, por ejemplo, ahora son 7 pesos. O sea, un hogar promedio. En porcentaje. Un hogar promedio son 7 pesos, de 300 en adelante son 9 pesos y así sucesivamente. Se va a desmontar hasta llevar la tarifa al plano. Señores. Pero de aquí a diciembre, porcentualmente, ¿cuánto va a aumentar la tarifa? No, así no te puedo decir. Yo lo que te puedo decir en kilos de cuánto es
de 0 a 100, de tanto. 7, 9 y 14. Ahora, ¿a cómo está la tonelada métrica de carbón? ¿A cómo está el barril de petróleo? Hay una realidad. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es sincerizando esto y no hemos abandonado al pueblo dominicano porque estamos subsidiando el combustible. ¿A cómo estuviera hoy el galón de gasolina y el galón de gas? ¿A cómo estuviera hoy? Un mal momento para sincerizarlo. Pero había que hacerlo y el gobierno es responsable. Por eso ustedes se han dado cuenta que hemos tomado el toro por los cuernos. Señores, la materia prima aquí, que fruto de este conflicto ucraniano-ruso, como es la harina del trigo, como es la soya, que es la base principal para el alimento agropecuario, como lo es el propio maíz. ¿Qué ha hecho el Estado Dominicano? Bueno, que ha subsidiado eso y ha focalizado. Nosotros le hemos dado el frente a esto, porque es una crisis. En un momento esto tendrá que desaparecer, porque no siempre estaremos en crisis, lo que lo hemos estado haciendo con responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes.